Queridos hermanos, muy buenas noches. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén, 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 amén. Muy bien. ¿Y cuántos no trajeron su Biblia? Ni amén dicen. El tema de esta noche es afuera el miedo. Afuera el miedo. Levanten las personas, la mano a las personas que son miedosas. Ok. Bueno, pues vamos a desarrollar el tema. Vayan buscando el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Amén. Mateo, capítulo 8, versículo 23. Bueno, vamos a ver lo que es, primero, mientras lo vamos buscando, ¿qué es el miedo? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es el miedo? El miedo, dice aquí, es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Repito, es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que puede ser real o imaginario. Sigmund Freud decía de que habían dos tipos de miedo, ¿no? El real o también el neurótico, que también aquí lo dice la Real Academia, que es también el imaginario. Hay un miedo neurótico producido por cosas que realmente no constituyen una amenaza real, pero la podemos tener. Miedo real existe y también los miedos, queridos hermanos, pueden ser para protección nuestra, ¿verdad? Como también pueden traernos algún mal. Por ejemplo, el miedo al fuego. Gracias a Dios tenemos miedo al fuego, si no todos seríamos chicharrón. Amén. Imagínate, si no tuvieras miedo a las alturas, pues podrías caminar por los techos de los rascacielos de los edificios como si nada, te empuja el viento y por ahí ya está enterrado, sepultado por ahí. Gracias a Dios tenemos miedo real a ciertas cosas. Miedo, por ejemplo, a peligros reales, miedo a cruzar la calle, ¿no? Porque algunos pueden tomar literalmente las cosas y decir, no, yo no tengo miedo porque yo tengo fe. Y mira, yo cruzo así en una carretera a toda velocidad, vienen nosotros y yo cruzo nomás porque yo no tengo miedo. Entonces esa persona no tiene miedo, pero tiene algo malo en la cabeza. Amén. Entonces esa persona no vive para contar su testimonio sobre el miedo. Hay miedos que son reales, que nos ayudan a evitar ciertos determinados peligros, pero también están los miedos neuróticos que realmente uno los enfrenta cuando está ante una amenaza que no es real. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a la araña, ¿no? Ven las arañas y les tienen mucho miedo. Mi esposa, me acuerdo que cuando recién nos casamos, tenía miedo a las arañas. Pero ahora ya no les tiene miedo, ¿no? Ahora no les tiene miedo. Antes sí, cuando recién nos casamos, me acuerdo que incluso para enfrentar el miedo, ella me dice, mira, hay una araña, me dijo, recién casados, está en la cortina, ¿qué hago? Entonces le digo, bueno, mátala. No, es que yo tengo miedo a la araña. Pero es bueno enfrentar estos miedos. Entonces, mira, yo te recomiendo que tomes la aspiradora y aspiras la araña. Entonces fue con la aspiradora, pero no apuntó bien a la araña y toda la cortina se empezó a meter, ¿no? Y la araña empieza a bajarse hasta el tubo de la aspiradora y se acercaba hacia ella. Realmente a mí me dio pena no haber comprendido el grado de temor que ella tenía en ese momento a las arañas. Ya con 4 hijos, pues no le tiene miedo a nada, ¿no? Uno va perdiendo el miedo a ciertas cosas. Pero hay personas que tienen miedos neuróticos, por ejemplo, a subirse a una lancha, a un bote, a un barco. No sé si ustedes han visto. Yo conozco una señora que tiene miedo, una hermana que tiene miedo a subirse a los botes, que cuando uno se sube a un bote, pues todavía se mueve, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez estábamos de paseo y vi a esta hermana que subió al bote y estaba agarrada así. Y en eso sube otra persona y se inclina para el otro lado y ¡ah! Se fue para el otro
y ahí para hacer contrapeso. Hay miedos así que realmente no están muy fundamentados. Por ejemplo, hay un miedo muy fundamentado o muy neurótico a los tsunamis, ¿no? Que se va a salir el mar. Y hay personas que incluso se sueñan con que se sale el mar. Y en la noche usted lo ve, está ahí nadando, está desesperado porque piensa que eso es real. Incluso hay personas que no quieren vivir muy cerca al mar porque piensan que se va a salir el mar. Hay miedo, obviamente, hay un miedo, un temor a morir, pero también hay un miedo neurótico a la muerte, un pánico. El pánico, el terror ya es un miedo excesivo que nos puede paralizar y nos puede hacer daño. Fíjense que hace muchos años, aquí en nuestro país, en el Estadio Nacional, durante un partido de fútbol, hubo una escena que realmente trajo muchísimos muertos. No sé si recordarán, porque hubo una bomba lacrimógena lanzada a las tribunas durante un partido. ¿Quién jugaba? ¿Perú contra quién? Contra Argentina. Miren, algunos son de esa época. Entonces, bueno, es que lanzan una bomba y toda la gente sale masivamente, pero la capacidad de evacuación a través de las puertas no era suficiente y la gente se empieza a tropezar y empiezan a caer y empiezan a pisotearse, a asfixiarse y realmente hubo muchos muertos. Pero bueno, aquí tenemos la Biblia para ilustrarnos qué hacer frente al miedo, sea real o sea neurótico. Vamos a ver, dice la Escritura, después Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. Es interesante comprender el contexto. Anteriormente, antes de este capítulo 8, versículo 23, hay una serie de curaciones que el Señor hace. Y si usted ve el versículo, por ejemplo, 18, dice, Jesús al verse rodeado de un gran gentío, claro, la gente lo había rodeado porque la gente había visto lo que Jesús hacía curando a los enfermos. Entonces la gente empieza a rodear a Jesús y dice ahí, al verse rodeado de un gran gentío, mandó pasar a la otra orilla del lago. Jesús quería pasar a la otra orilla del lago. En ese momento un maestro de la ley se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas. O sea que mientras Jesús se prepara para subir a la barca, pues hay varias personas que todavía están reteniéndolo, haciéndole preguntas, haciéndole consultas, manifestaciones, hasta que por fin dice, después de todas estas interrupciones, Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. Es bueno entender de que Jesús ya había preparado a sus discípulos, les había dicho, vámonos a la otra orilla. Ahora, noten también ustedes que no dicen que Jesús subió a la barca de Pedro, ni a la de Andrés, ni a la de Juan, ni a la propia. Ya era la barca. La barca tuvo un dueño, pero esa barca estuvo puesta al servicio del reino de Dios. Ya no era de uno o de otro. Seguro que alguien sí la había puesto al servicio del Señor, pero ya era la barca puesta al servicio de la evangelización. Amén. Dice, Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. Y de pronto se desató, dice, una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo. Aquí la Biblia lo narra de una manera muy rápida, pero yo estoy seguro que ni bien Jesús subió a la barca, inmediatamente no quedó dormido. Usted piensa que, bueno, subí, no, ¿verdad que no? O sea, tuvo que subir, tuvo que acomodarse, ver dónde iba a estar la camita, y ahí mientras se acostaba, mientras agarraba sueño, pues habrían pasado varios minutos en donde todo estaba quieto, donde había una gran calma, una gran bonanza en el mar. Pero en ese tiempo también, ¿de qué estarían hablando sus discípulos? ¿De qué estarían hablando sus discípulos? Pues si usted revisa los versículos anteriores, desde el capítulo 8, cuando ya termina el Sermón del Monte y cuando el Señor empieza a curar a los enfermos, los discípulos todavía estaban entusiasmados, impactados, impresionados por la gran cantidad consecutiva de milagros realizados por el Señor. O sea, estos discípulos no crean que estaban indiferentes. Oye, ¿cómo se curó el leproso? ¿No? Sí, se curó. Estaban contentos. ¿Viste cómo se curó el leproso? ¿Viste cómo se curó el paralítico? ¿Viste cómo echó los demonios? Qué maravilloso. Estarían realmente muy, muy contentos, muy entusiasmados. Habían visto la gloria de Dios.
Estaban conversando sobre eso. El Señor estaba durmiendo. Y de un momento a otro, cuando ellos disfrutaban de esa conversación que estaba alimentando a la fe, porque ver tantos testimonios del poder de Dios es para que uno alimente su fe. Se sentían tan seguros al lado de Jesús, que era capaz de tantas cosas, cuando de pronto vino la tempestad, vino un peligro, era una amenaza. ¿Era una amenaza real o era una amenaza supuesta? Real. Como cuando a veces uno va al ascensor. La primera vez que yo me subí a un ascensor, me acuerdo que estaba chiquito y de pronto cuando sube el ascensor, ¿no? El que menos hace, ¿verdad? Incluso ya algunos están grandes y todavía hay personas que prefieren subir 15 pisos y no van por el ascensor. Y cuando baja y sube, y se agarran de todos lados. Bueno, pues aquí sí era una amenaza real. En ese momento dice que las olas envolvían, cubrían a la barca. Imagínense qué terrible estar en medio de esa situación. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Habían dejado de repente sus trabajos, sus familias, no lo sé. Habían dejado muchas cosas, pero de pronto se veían ante una situación difícil de superar. Estaban muy atemorizados, muy asustados. Era evidente, su vida corría peligro. En esta situación alarmante, en ese momento ellos se olvidaron de todo, hermano. Se olvidaron de los testimonios, de los leprosos, de los endemoniados, de los enfermos, se olvidaron de los ciegos curados, se olvidaron de todo. Simplemente se centraron en la amenaza. Cuando tú te centras en la amenaza, pues vas a realmente tener una reacción tal vez desproporcionada. Como por ejemplo cuando hay temblores, cuando hay terremotos. Hay personas que tienen unas reacciones desproporcionadas. Me acuerdo de una señora que tenía a su hijito un añito más o menos y hubo un temblor y salió corriendo y cuando estaba afuera se acordó que su hijo estaba adentro. ¿Ah? Y ya no sabía si entrar porque decía, si entro voy a morir. Y entonces empezó a llorar en la puerta para que no se caiga el techo. Y era un temblorcito, pero así son las cosas, los miedos neuróticos. Esto no era así. Entonces, dice, los discípulos se le acercan y lo despiertan diciéndole, socórrenos, Señor. ¿Cómo le dicen? Socórrenos, Señor, que nos hundimos. Están declarando algo que es real. Estoy hundiéndome, me está yendo mal. De repente, hermano, hermana, tú tienes en este momento algún temor. Un temor realmente bien sustentado. Tienes miedo a separarte, a divorciarte, a quedarte sin familia. Un temor a que a tus seres queridos les pase algo malo. Un temor de repente a que se incendie la casa. Un temor a que entren los ladrones. Un temor a que te roben, a que te asalten. Un temor a que a alguna enfermedad, a que te digan estás enfermo de esto, estás enfermo de lo otro. Un temor a alimentarse mal. Hay personas que tienen un buen temor. Dicen, no, esto yo no puedo comer porque esto me puede enfermar. Y hay algunos que no tienen temor a comer lo que les puede hacer daño y comen y tragan de todo. Y después están sufriendo las consecuencias. Son de aquellos que los lunes toman la decisión de hacer dieta. Amén. Justamente esas personas porque no tienen ese tipo de temor. Pero de repente hoy tú tienes un temor real. Un temor porque estás sintiendo algún dolor, alguna molestia en tu cuerpo y eso puede estar ocasionando en ti una serie de pensamientos negativos frente a esa situación. Conocí también a una señora que le dolía mucho el hombro y pensaba ella que tenía cáncer, que tenía ahí algo, un bulto que tenía en el hombro y era todo fruto del estrés. Y el estrés lo tenía porque trabajaba demasiado. ¿Y por qué trabajaba demasiado? Porque tenía miedo a quedarse sin dinero. Tenía miedo a que le falte para comer, miedo a que le falte para sus hijos, miedo de que sus hijos sufran por falta de dinero. Son miedos que están fundados, pues ¿quién va a querer que sus hijos sufran o quedarse sin nada? Pero ahora, ante este temor real, evidente, bien sustentado de los apóstoles, no era cualquier cosa, no era un miedo neurótico, era un miedo real. Dicen, Señor, nos estamos hundiendo. Y Jesús le dice, gente de poca fe. ¿Cómo le dice? Dice, gente de poca fe. Ayúdeme con el bebito. Gente de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Les pregunta, ¿por qué tienen miedo?
O sea que ellos están cuestionados por el Señor no entiende por qué ellos tienen miedo. Vamos a esperar a que el bebito se controle, se tranquilice. Ya entendió el bebé. Bueno, entonces les pregunta, gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Jesús no entiende, no comprende cómo es que ellos pueden tener miedo estando Él ahí. Estando Él ahí, no es posible que ellos tengan miedo. Y por eso les dice, gente de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Después se pone de pie, da una orden a los vientos y al mar, y todo queda tranquilo. Aquellos hombres llenos de admiración exclamaron, ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabras del Señor. Este pasaje bíblico nos demuestra que ante una amenaza real y evidente, el Señor tiene poder para vencer el peligro. Tiene poder para protegerte y tiene poder para sacarte de esa situación. Ayer nos pasó algo y con el permiso de mi esposa lo comparto. Ella me dijo, sí, compártelo porque fue algo especial. Justamente ayer tocó como evangelio del día este pasaje bíblico. Y entonces, a eso de no sé qué hora sería, pero todavía no había amanecido, mi esposa me despertó. Me dice, Pepe, Pepe, siento ruidos, fíjate quién está afuera, o alguien ha entrado a la casa, fíjate por favor. Y entonces me despierta. Entonces, ¿estás segura? Sí, he escuchado algo. Y en eso el perrito, mira, ya ves, el perro está ladrando. Pero ¿cómo no va a ladrar si con la bulla que estás haciendo, el perro ya se asustó? Entonces me desperté, miré por la ventana, no había absolutamente nada. Parece que el vecino había madrugado, pues hacía bulla en su casa y se sentía como si fuera en la nuestra. Bueno, ya intenté seguir durmiendo, ya hasta el momento en que me toca mi oración. Cuando me toca la oración, empiezo a meditar justamente sobre este pasaje de la Biblia. Y me di cuenta que coincidía, ¿no? En ese momento mi esposa tuvo un miedo porque escuchó un ruido. ¿Era un miedo neurótico o era un miedo real? Era un miedo real. Real, porque ella escuchó. Usted hoy ya sabe que no hubo nada. Pero ella escuchó algo que le hacía entender de que había alguien que ya estaba dentro de nuestra casa. Por lo tanto, era un miedo real. No reaccionó de manera desproporcionada. Pero cuando yo le conté lo del Evangelio y cómo el Señor me había mostrado las cosas, ella empezó a reírse y me dijo, es verdad. Yo reaccioné con un miedo real que no debí tener. O sea, sí era real, pero tan real como el que tuvieron los apóstoles, pero aquí viene la reprensión del Señor. O sea, ante un miedo real, Dios te dice, ¿cómo vas a tenerle miedo a eso? ¿Cómo vas a tenerle miedo a la muerte? ¿Cómo le vas a tener miedo a la enfermedad? ¿Cómo le vas a tener miedo al futuro? ¿Acaso no estoy yo contigo? Es lo que le dice el Señor. Mira, quien estuvo enfrentando un miedo terrorífico, terrible, fue el rey David. Yo te voy a pedir que hablas, por favor, tu Biblia. En el Salmo 27. El Salmo 27, desde el versículo 1. El rey David es el autor de este salmo. Es escrito en momentos en que él está sufriendo una terrible amenaza. El rey Saúl quiere matarlo. El rey Saúl ya le lanzó incluso una lanza para matarlo y el rey David logra esquivar esta lanza. ¿Por qué el rey Saúl quería matar a David? Por cuestiones de celos. Él había vencido al rey David a Goliat, trabajaba para el rey Saúl, trabajaba para él, tenía su familia, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía su trabajo, pero empieza a huir. Empieza a huir porque el rey lo quiere matar, porque el rey lo ve como una amenaza.
una amenaza, como que el rey piensa, este me va a hacer ruchar el piso, como se dice. Además, dentro del ambiente, del círculo del rey David, hay personas que ya lo han traicionado. Y él ya no sabe en quién confiar, quién estará de parte del rey y quién estará de su parte. En ese momento en que él está huyendo, que ya no puede, miren, él manda incluso a su familia a estar en otro lado, a estar bajo protección. Ya no ve a sus hijos, ya no ve a su esposa. Y en esa época no había Facebook, no había celular, no había una manera para comunicarse fluidamente, no había un medio. Entonces, él está realmente atemorizado. Lo quieren matar. Es una amenaza real. En este momento, el rey David nos da la clave para poder enfrentar toda escena de pánico y de temor. Y él empieza proclamando. Primero, tiene que proclamar, si tú quieres vencer el miedo, tienes que reconocer la grandeza de tu Dios. Es lo primero que hay que hacer, reconocer quién está de tu lado. Y él empieza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Por quién puedo temblar? Él mismo se está exhortando. Como dice Romanos 8:31, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Es decir, el rey David ya no está centrando su mirada en la amenaza. Cuando hay un temblor, hasta hacemos muchas veces, ahí están las figuras estas, los símbolos que nos dicen zona sísmica. Sabemos de repente dónde tenemos que pararnos. Pero en ese lugar, ahí donde está la zona sísmica, deberíamos colgar encima una imagen del Señor. Lo primero que debes que mirar es, ¿y dónde está el Señor en este momento en mi vida? ¿Tienes un miedo? ¿Tienes un temor? Puedes ver de repente los análisis que te dicen que usted tiene tal enfermedad. Pero en ese momento, así como los apóstoles dejaron de entender que Jesús, ahora ellos tenían una ventaja, estaban con el mismo Jesús. Ellos lo podían ver y aún así temblaron. Pues si yo tengo miedo a una amenaza, lo primero que tengo que hacer es fijarme, distraer mi atención del peligro para centrar mi atención en que tengo un Dios poderoso. Y empieza el rey David primero declarando, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿por quién puedo temblar? Y dice, cuando los malos contra mí se lanzan para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, resbalan y sucumben. Una hermosa declaración de fe. Cuando viene el terremoto y se cae en mi casa, todo se va a caer menos el techo que tengo encima mío. Si hay un tsunami y yo pienso que se va a salir el mar, pues podrá salirse el mar, pero donde yo estoy no va a llegar. Y si llega, yo voy a tener un flotador ahí. Pero estás pensando, ¿qué es lo que Dios va a hacer para que tú quedes protegido? Porque el Señor es mi luz y mi salvación. Si tienes miedo a morir, algunos dicen, tengo miedo a morir porque mis hijos están pequeños, yo quisiera que crezcan más para morir. Pues si tú dices, si tienes ese temor, más bien puedes declarar, si el Señor me lleva antes, Él ya tiene un plan y mis hijos serán prosperados. Mis hijos serán sostenidos. Él tiene un plan. No estás pensando en tus hijos en una esquina, en una plaza con las manos extendidas. Ya no estás mirando eso. Estás mirando que realmente Dios tiene cómo resolver ese problema. El rey David está diciendo, mis enemigos, mis contrarios sucumben. Entonces, si tú tienes miedo a algo, pues tienes que pensar con el Señor, pues esto está vencido, sea cual sea la situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice, si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Es decir, aún esté yo rodeado del peligro, no tengo miedo. Aún esté sin salida, no tengo miedo. Aún sin salida, no tengo miedo. Repítelo, aún sin salida, no tengo miedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dice, si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré
confianza. Miren, está el rey David hablando de manera personal. No dice si se levanta contra nosotros, si se levanta contra mí. O sea, si un país me declara a mí solito la guerra, todavía voy a tener confianza. Algunos le tienen miedo a la soledad, terror, pánico a quedarse solos. Solos en la vida me refiero. Pues tú también puedes declarar, si aún me quedara solo, yo tendré confianza porque conmigo está el Señor. Personas que tienen tanto miedo, cuando llegan a la casa, lo primero que hacen, si no hay nadie más en casa, prenden el televisor. Para que haya ambiente, para que al menos me acompañe Laura, para que al menos me acompañe, ¿no? O prenden la radio, no toleran el silencio. Porque pues pueden haber tantas heridas, tantos pensamientos y viven huyendo de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Dios los ama. La realidad que no pueden ver. La realidad que ven es, estoy fregado, estoy mal, estoy solo, estoy triste, no sirvo, no me aman, nadie me quiere. Esa no es una realidad. Ese es un espejismo que ha creado en su mente. Son productos de los errores personales, tal vez, que te han llevado a una situación de repente de que mucha gente te ha despreciado. Pero detrás de eso que tú puedes ver está el amor de Dios. Eso es lo real. Y sí vales, sí importas, porque Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Luego dice el rey David, el versículo 4. Una cosa al Señor solo le pido, la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, que yo pueda gozar de su dulzura y contemplar su templo. Es decir, el rey David afina la puntería de su mente. Dice, para mí lo más importante es contemplar a Dios. Para mí, Señor, que lo más importante siempre sea estar en tu presencia, habitar en tu casa. Porque él ya no podía ir a orar donde normalmente antes lo hacía. Está lejos, está huyendo, pero él desea, anhela. Entonces centra su atención en el Señor. Dice, porque Él me dará asilo en su cabaña en el día de la desgracia. Me guardará en el secreto de su tienda. Me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre los enemigos que me cercan. Ofreceré en su carpa sacrificios gloriosos. Y miren, dice, ese hombre que está en ese momento acorralado, amenazado, dice, tocar, cantar, yo quiero al Señor. Tocar y cantar, yo quiero al Señor. Ante el peligro, no hay nada como empezar a cantar y alabar a Dios. No hay nada como empezar a reconocer su grandeza, a maravillarse por Él. Y entras en alabanzas, te alabo, te bendigo Dios. Entonces ya tu mente deja de estar centrada en la amenaza y empiezas a ver con los ojos del Espíritu que realmente contigo está el Señor. Amén. Y de esa manera se echa afuera cualquier temor. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? ¿Qué dice? Textos finales para memorizar. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza, amor y de buen juicio. En otras versiones dice espíritu de poder o fortaleza. Significa de que yo no puedo tener miedo porque yo tengo un espíritu de fortaleza, tengo el Espíritu Santo, un espíritu de poder. Y ante ese espíritu de poder, pues no debería yo tener miedo por nada. De fortaleza y de buen juicio. O sea, ese espíritu, el Espíritu Santo te ayuda a tener un buen juicio sobre las cosas. Y ya no tendrías por qué temerle a nada, ni siquiera a lo real. Este versículo que hemos leído, este pasaje del Evangelio, nos está graficando de que el Señor nos invita a no tenerle miedo incluso a una amenaza real, como la que los apóstoles estuvieron pasando. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo cuando mi papá, que está aquí, hace algunos años lo operaron del corazón. Y para mí es un ejemplo, lo que les voy a contar, porque el momento en que él ya entraba a la sala, se despide de nosotros antes de entrar a la sala. Ya estaba con esa camisa con la que los van a operar y dice, bueno hijo, ¿sabes qué? Hice mi vida lo mejor que pude, los quiero, yo no sé si voy a salir de esta, pero igual
quiero que sepan que me voy feliz. Y se despidió mi mamá, de mí, de mi hermano, y se sonrió. Chao. Fíjense, entró él como a las 11 de la mañana, nos decían que iba a salir como a la 1, y todos los pacientes entraban en camillas. O sea, estos operan hacían por mayor. Entraban. Y a la 1 más o menos, 1 y tanto de la tarde, sale un médico y dice, Gutiérrez, y salía la familia, todos los familiares estábamos ahí en ese piso, el piso 2, me acuerdo, de aquel hospital. Y entonces dice, salió bien su familiar. Gracias, doctor. Sí, ya en unos minutos lo vamos a pasar a cuidados intensivos. Doctor, mi papá, Enciso, todavía no. 2 de la tarde. Ramírez, sí. Con el psicólogo, por favor. Era la manera de decir, usted necesita ayuda, su familiar partió. Cuando con el psicólogo, y veo que el psicólogo, vengan por aquí, el psicólogo les da la noticia y se echan a llorar. Y así van llamando, uno sí, uno no. Entonces yo me acerco ya un poco ya preocupado, mi mamá también, ya empezamos un poco a comernos las uñas. Decimos, el Señor está con nosotros, ¿no? Sí, pero ya estaba yo pensativo. 4 de la tarde, dije, ¿cómo va a durar tanto? Ya, doctor, por favor, todavía no hay resultado, todavía no hay respuesta. Por favor, espere. Y seguían llamando a la gente. Y ya habían salido todos, menos mi papá. Entonces dije, yo creo que esto no nos quieren decir nada. Ya de repente no saben, el psicólogo está cansado y no nos quiere decir. De verdad que ahí la sufrí. Y ahí me di cuenta lo vulnerable que era. Hasta antes de esa situación, yo decía, gracias al Espíritu Santo, no le tengo miedo a nada. Pero cuando ya lo enfrenté, hermanos, no saben todo lo que tuve que empezar a alabar a Dios. Y entrar en alabanza. Me estaba venciendo el miedo. Y entré en alabanza, alabado sea Señor, gracias. Si te lo llevaste, gracias, porque fue un gran Padre, yo lo amo y Él me ha dado tantos ejemplos. Y si nos lo dejas un ratito, pues aquí lo vamos a cuidar, le vamos a dar mucho amor, pero gracias, alabado seas. Y empecé a entregarle el desprendimiento, empecé a desprenderme de mi papá y entregárselo a Dios. Y empecé a declarar, si se ha ido, es lo mejor. Y yo creo que es lo mejor. Yo creo que sería lo mejor porque tú dispones siempre de lo mejor para mi vida. Y si se queda, también sería lo mejor. Y empezó la alabanza, hermanos. Cuando recién a las 6 de la tarde, yo creo que, no sé, se habrían olvidado porque, ¡uy, acá hay otro más! Yo creo que algo así habrá sido, ¿no? Entonces dijeron, Enciso, sí, ya, todo bien. ¿Y por qué demoraron tanto? Nunca me dieron respuesta. Ya lo vi a mi papá que lo sacaron en una camilla y lo llevaron a otro lado. Increíble. ¿Qué tal prueba? Yo creo que eso fue una prueba para ver cómo yo reaccionaba. Dios estaba probando mi corazón. Ah, tú predicas que el miedo. Ahora, a ver, vamos a ver. Te quiero ver en acción. En otra oportunidad, decidimos con mi esposa hacer la voluntad de Dios respecto a la economía y no endeudarnos más. Así que cuando iban a ser nuestro tercer hijo, dijimos, no vamos a ir a una clínica, porque antes los 2 mayores habían nacido en unas clínicas que costaba pues mucho dinero, pero en esta íbamos a optar por el hospital, por el seguro. Y allí no ponen anestesia epidural. Mi esposa había dado a luz con la anestesia epidural, los 2 primeros partos, pero esta no. En el seguro no te permiten escoger tu médico, ¿no? Dicen a las señoras que el médico tiene que ser tu héroe, ¿no? Que te da confianza, todo. Ahí no. Entonces fue la primera consulta, fuimos, había una doctora y le dijeron, miren, ¿saben qué? Yo quisiera que usted me atienda. El hijo de frente le dijo, mire señora, este es un hospital. Quien le va a atender es el médico de turno. Y bueno, pero a mí esta doctora le inspiraba mucha confianza a mi esposa. Entonces ella buscaba los turnos en que ella atendía y siempre estaba los 9 meses tratándose con ella. Pero mi esposa ya sabía
que ella no la iba a atender. Pero había un temor a que le duela más, porque ella nunca había enfrentado un parto sin anestesia. Bueno, gracias a Dios, ella, bueno, también ser psicóloga le ayudó, pues hicimos el curso de psicoprofilaxis, pero ella lo desarrolló más, estudió más, hizo un curso, ella practicó unos métodos tan buenos, que se imaginaba colores, se imaginaba paisajes, se puso unos audífonos escuchando música de su preferencia, relajante, y tenía su tablero. El miedo también se enfrenta con estrategia, ¿no? Ella tenía un tablero donde anotaba cada contracción, cuánto duraba, ¿no? Ahí tenía un registro estadístico para el momento de llegar, donde el médico ya decía, mire, este ha sido el progreso de mis contracciones. Entonces estaba totalmente equipada, tenía un tablero con una hoja, con un lapicero aquí, sus audífonos acá, ¿verdad? Su reloj y su música estaba equipada. Pues llegó el día del parto, queridos hermanos. No le iban a poner la anestesia epidural. Y ella me dijo, Pepe, ya, ahorita sí. Nos fuimos, llegamos como a la 1 de la tarde y ella, de tanto relajarse, pues había dilatado bastante. Y entonces el médico la revisa y le dice, uy, señora, falta un montón. Doctor, ¿puedo comer algo? Sí, vaya a comer, todavía esto de mínimo 3, 4 horas, le digo. Doctor, pero es que yo dilato rápido. No, señora, falta un montón. Falta un montón. Entonces dijimos, bueno, vamos a almorzar. Pero yo sabía que relajarse le iba a ayudar bastante. Entonces, ya saliendo del hospital, había un restaurante al frente y había que cruzar la pista. Y justo, hermano, y ella hace unas barrigas, esas barrigas gigantes, pues, ¿no? Entonces estábamos cruzando la pista, la avenida, donde vienen los ómnibus y todo eso, y en ese momento, en mitad de la avenida, dice, ¡ah! ¡Ah! Y fuerte, o sea, ella pues no tiene vergüenza de nada. ¡Ah! Entonces, el que está vendiendo los helados ahí en la esquina, voltearon, el microbusero frenó y miraban así, los pasajeros también, todos miraban y ¡ah! Y todo se paralizó ahí en la calle. Y me agarraba. Ya. Entonces, Inés, mira la gente. ¿Qué pasó? Mira todo, se ha paralizado. Entonces, ella de ver que todo se había paralizado, se empezó a reír. Llegamos al restaurante de comida china, que acá le llamamos chifa en el Perú, ¿verdad? Bueno, llegamos y estaba el chinito ahí en el mostrador, que siempre es el que cobra, ¿verdad? Y se acerca el mozo, le digo, señor, mire, tráigame rápido una sopita guantán, ¿no? Y un tallarín saltado con su chaufita, pero tiene que ser rápido porque mi esposa en cualquier momento da luz. ¿Verdad? Sí, por favor, rápido. Sí. Y entra corriendo y yo veo que le dice al chinito, le da el dato, pues, ¿no? Entonces, mientras están trayendo, mi esposa, ¡ah! Y entonces toda la gente, hermanos, que estaba comiendo, cuando escucha, ¡ah! Toda la gente voltea y ella se para. ¡Ah! Y toda la gente, hermanos, con la cuchara en la boca. Y de pronto ella dice, ya. Y la gente, y al ratito nuevamente, ¡ah! Y todo, el chino también miraba así, todo se paralizaba, todo el restaurante. Y cada vez que le terminaba la contracción, todos seguían comiendo. Digo, Inés, mira a la gente. Y ella de ver a la gente se reía más. Y se reía tanto que le venía. Cada vez la risa relaja, pues, ¿no? Cada vez las contracciones le venían más seguido. Y era contracción y risa. Contracción y risa. Ya no había un momento que ni podía comer. Digo, ya toma tu sopa. Es que no puedo, mira a la gente. ¡Ah! Y nuevamente. Entonces yo estaba con la cámara de fotos. Le digo, qué lindo ha sido este almuerzo. Le digo, muy gracioso. Como un recuerdo, Inés. ¿Qué pasa? Una foto con el chinito, pues. Viene el mozo, señor, una foto, por favor, recuerdo lo que hemos vivido acá en su restaurante. Claro, cómo no, dijo el chinito.
Fan la foto y salimos de ahí riéndose. Nuevamente a cruzar la pista, otra contracción en medio de la pista. Y un policía paró ahí el tránsito y por favor, ayúdame. Pues, sí, ¿cómo no, señor? ¿Cómo no, señor? Entonces la ayuda y está agarrado así con el policía también de pronto. ¡Ah! Y el policía, sí, señor, sí, no se preocupe, ya faltan unos pasos nomás. Terminó la contracción, foto con el policía. Y eso le daba más risa. Que no había pasado ni una hora, hermanos. Llega donde el doctor y le dice, por favor, yo creo que ya se me viene, porque mire, las contracciones, cada cuánto son. No puede ser, es tan rápido. Y cuando la revisa, dice, ¡urgente, Azala, corra! Entonces la han llevado en una camilla a toda velocidad. La camilla, imagínense, subieron a la camilla, ya eran las 2 de la tarde. Entonces cuando ella entra a la sala de parto, de tanto que se había reído, tanto que había tomado eso con naturalidad, ve qué médico le toca. ¿Y adivinen qué médico era? No. Pasa. Pasa que ustedes tienen mucha fe. Pero no era la doctora. No era el chino. ¿Saben? Lo que nuestra fe nos pedía era, aunque ya no lo comentábamos porque se lo habíamos entregado a Dios. Señor, el médico que tú pongas, ese va a ser. A través del cual tú recibas a nuestro bebé. Ya había confianza. Pero en lo profundo de nuestro corazón había un anhelo. Y si fuera la doctora, ni yo se lo decía a ella, ni ella me lo decía a mí. Si no, estamos confiados, sí, el médico que venga, claro. ¿Qué médico le tocó? Otro médico. Entonces ella lo ve al doctor, que ya está con su mascarilla, todo. Bueno, pues era no era la doctora, era un doctor. Y ya dijo, bueno, señor, ya me encomiendo en tus manos. Y eran justo las 2 de la tarde. Y se escucha, el doctor se va y dice, doctora de turno, por favor, a sala. Y ahí recién entra la doctora y dice, ¡ah! Doctora, Inés, ya la reconocía. Y lo que había en nuestro corazón, al final el Señor lo realizó. ¿Ustedes creen que necesitaba anestesia epidural? Nada. La risa. La risa fue más eficiente que cualquier anestesia, el abandono en Dios. Y yo obviamente, ¿por qué estaba tan relajado? Porque yo no estaba pensando, yo ahora cómo voy a pagar esto, que tengo que pagar un seguro, que cómo voy a salir. No, todo estaba en las manos de Dios. Ella me dice, porque después tuvo otro parto más de nuestro cuarto hijo, de que ese parto fue el mejor, ¿verdad, mi amor? El tercer parto dice que fue el mejor parto. Aquel parto que fue sin la anestesia epidural. Así te va a pasar cuando tú confías en el Señor. Ante cualquier peligro y amenaza, abandónate en Dios. Declara que tu Dios está en tu lugar, que está a tu lado. Piensa, visualízalo. Si vas a dar a luz, pues visualiza al Señor parado a un lado. Si vas a dar un examen también, que se sienta a tu costado para que te sople ahí las últimas, que te diga la fija. No sé, pero no puedes dejar de visualizar al Señor ante cualquier situación. Aquí está el Señor. A veces también viajando, nos han dicho, señores, estamos haciendo un aterrizaje de emergencia. Y eso, la gente, uno empieza a ver, yo también tengo esa tentación. Pero ya Dios nos ha reprendido tantas veces que inmediatamente digo, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? No estoy pensando en el salvavidas, en la mascarilla que cae en el avión, no. ¿Dónde estás tú, Señor? Y ya, si Él lo vemos ahí, ya me tranquilizo. A veces he bajado a una ciudad, una vez me pasó que he bajado a una ciudad, me iba a Ecuador, a Quito, y de pronto bajo ya en Ecuador, pero digo, esto no es Quito, esto es Guayaquil. Le digo, señorita, ¿qué ha pasado? No, nada, señor. Simplemente hemos bajado por un tema de mantenimiento. Qué raro, pero si no había escala en Guayaquil. Y todos nos bajaron. Señorita, ¿qué pasó? Al final me dice, no, la verdad es que había un desperfecto y se ha roto un filtro y ha ido cayendo combustible
y nos hemos quedado sin combustible. Y felizmente hemos llegado acá. Entonces, si yo me voy a poner a pensar, toda la gente que muere en un avión, pues realmente no voy a subir. Y más gente, bueno, estadísticamente muere viajando por tierra, ¿no? Pero yo no puedo pensar en eso, tengo que pensar que Dios tiene un propósito para mi vida. Si estoy centrado en la amenaza, me voy a engañar, me voy a bloquear, voy a ser infeliz, no voy a avanzar. El Señor esta noche te reprende y te dice, ¿por qué tienes miedo de hacer mi voluntad? ¿Por qué no sueltas eso de lo que te has aferrado? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no me entregas tu futuro, tu familia, tus hijos, tu trabajo? ¿Por qué no sueltas eso? ¿Acaso no estoy contigo? ¿Hasta cuándo te vas a seguir haciendo daño? El miedo puede llevarte, un miedo neurótico, a destruir tu matrimonio. Un miedo neurótico a destruir tu familia, a destruir a tus hijos. Porque te pueden llevar a la sobreprotección, que los anula, los destruye, no les permite crecer y no los prepara para hacerle frente a la vida cuando realmente lo tienen que hacer. Hay papás que no quieren que sus hijos se enojen, que no quieren que sus hijos sufran. Y cuando se case, y si se enoja con el marido o con la esposa, ¿cómo va a enfrentar si no tiene experiencia, no sabe ni controlar su enojo? Porque inmediatamente se enojó, ya y no más, no, ya hijito, ya hijita, ya. No, pues. Un miedo puede llevar a destruir un matrimonio, sobre todo aquellas personas que tienen miedo producto de sus heridas del pasado. Por ejemplo, haber visto el divorcio o la traición del papá, la infidelidad del papá. Se casan y dicen, este sinvergüenza desgraciado que ahorita me dice que me ama, en cualquier momento me va a ser infiel. A mí no me la hacen. Inmediata, y siempre está, ¿de dónde vienes? ¿Y por qué llegas a esta hora? ¿Y quién? A ver, quiero ver tu correo, dame tu celular, ¿quién te manda? Y siempre está movida por la herida. Entonces ese hombre empieza a decir, una vez un hombre muy equivocado en lo que hizo, pero me confesó, me dijo, mira hermano, yo le soy fiel a mi esposa y me cela como si tuviera 3 mujeres. Entonces yo me pongo a pensar, ¿de qué me vale ser fiel si igual voy a sufrir lo mismo? Así me dijo. Entonces mejor soy infiel, pues me dijo, si igual voy a estar sufriendo. Fíjese, ¿cuántas desdichas puede traer un temor basado en una herida que aún no se ha curado? O sea, lo que le pasó a tu papá y a tu mamá no te va a pasar a ti. Si en tu vida y en tus antepasados hubo desgracias, hay algo bueno que va a pasar en ti. ¿Sabes? Efesios 2:8 dice que por fe hemos sido salvados. Y en ti se rompe la maldición. En ti está rota la maldición. En ti se rompe esa cadena de fracaso, de dolor, de desdicha, de pobreza, de miseria, de divorcios, de alcoholismo, de adulterio, de brujería, de enfermedades. Que mi abuela tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer, la bisabuela tuvo cáncer. Todo eso se rompe en ti. En ti estás creyendo en Jesús. Porque por fe has sido salvado. Has sido salvada. En mí se rompió la maldición. Si yo no creía, yo no le entregaba mi vida al Señor, mis hijos iban a continuar con el problema. Hasta que alguien de mi descendencia tomara la decisión. En mí se rompe todo porque yo le entrego mi vida a Jesús. Todo el que le entrega su vida a Jesús queda libre y bendice su descendencia. Salvo que alguno se quiera torcer, es cosa de él. Pero por tu decisión de decirle sí a Dios, tú y tu familia y tus generaciones serán benditos, serán benditas. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tenemos un testimonio de
unos testimonios, ¿verdad? Sí, de una hermana. ¿Dónde está nuestra hermanita que tiene un testimonio? Me dijeron que había. ¿Dónde está? A ver. Un aplauso para nuestra hermana. Y también hay un varón que tiene un testimonio, ¿verdad? Sí, también hay. ¿Dónde está usted, hermano? Ya, después de nuestra hermana. A ver, cuéntenos su nombre y qué ha hecho el Señor en su vida. Buenas noches, hermanos. Yo me llamo Rosa Sarabia. El testimonio que tengo que dar es que el día 16 de junio me diagnosticaron un cáncer a las mamas y al endometrio. Bueno, comprenderán, me puse mal y también tenía un sangrado frecuente y mi hija me trajo. Aparte que yo le tengo fe al Señor, mi hija me dijo, mamá, vamos a orar. Y vine, y el miércoles pasado fue la primera vez que vine acá. Y estando orando acá, se me fue ese sangrado que tenía. Y el día lunes me dieron el diagnóstico de mamas y no es cáncer. Solamente había sido quistes que tengo y el doctor me dijo, que no te preocupes, hija, eso no es cáncer. Ahora me van a dar el diagnóstico del endometrio, pero que Dios todo lo puede, sé que voy a salir bien. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Dios me la bendiga. Adelante, sí. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso más fuerte al Señor. A ver, ha venido con... ¿Qué es eso? A ver, cuéntenos. Tu nombre, hermano, y qué ha pasado. Bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Cristian. En una de las tantas veces que estaba en el Santísimo, me agarró un dolor bien fuerte en la parte del abdomen. No sabía qué era lo que me estaba pasando. Simplemente lo entregué al Señor por personas que estaban sufriendo por algo más fuerte que lo que me estaba pasando. Y justamente cuando el hermano Pepe estaba hablando sobre una prédica, justamente habla sobre una piedrita. Era un cálculo. Yo no sabía que lo estaba hablando para mí. Entonces, a raíz de esto, el día 7 voy a hacerme un chequeo donde me encuentran en el riñón derecho una piedra, un cálculo el cual me estaba afectando demasiado. Entonces me dije, esta es la prueba que el Señor me está mandando. En lugar de tratarme, dije, acá esto entra a traer mi fe. Empecé a alabar al Señor. Me conseguí un CD de alabanza y empecé a alabar todos los días. En mi casa ya la gente, mi familia decían, ¿qué está pasando con Cristian? Cuando me detectan el cálculo, una señora se me acerca y me dice, mijito, eso te va a pasar con chancapiedras y con un aceite de oliva. Ella me habla desde la parte naturista. Justamente ya se acercaba la misa de sanación del Padre Ángelo y un familiar mío va y justamente ese aceite de oliva lo hizo bendecir por el Padre. Y yo lo empecé a tomar todos los días. Y este último sábado fui con fe, me dije, para mí que ya está todo bien. Y no solamente me hizo el chequeo de los riñones, sino de todo en general. Y justamente ahí sale que no tengo absolutamente nada. Y el doctor me dice, ¿y dónde te has hecho esa prueba? Yo dije, acá con ustedes. Él no se acordaba que él me había hecho la prueba. Cuando le di el testimonio y fui donde mi familia, y mi familia están empezando en la parte espiritual a creer. Con todo esto, ellos ya más o menos el Señor me está utilizando justamente de testimonio para mi familia. Yo les invito a todos ustedes, hermanos, que si tienen algún tipo de enfermedad, entréguenlo por sus hermanos, por personas necesitadas, personas que tienen cáncer de repente, entréguenlo. Ustedes no saben qué bien pueden hacer, pueden sacar almas del purgatorio por sus sacerdotes, por todas las personas, entreguen esas enfermedades y van a ver que ustedes van a estar acá presentes. Simplemente todo esto yo se lo debo porque todo no fue porque yo lo hice, simplemente que tengo un base espiritual, yo le utilizo a la Virgen para todo y ella es lo que hizo posible. Gracias. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que cuando la familia vio, dice, creyeron él, ¿no? Y también creyeron todos los suyos. Amén. Su nombre, hermana, y que ha hecho el Señor bien certificado. Y ahí también es una carta o poesía.
El Señor ha obrado en mí, hermano. Yo me saqué hace un mes atrás, me saqué mis exámenes en la clínica donde me dijeron que tenía nódulos en las manos derecha y izquierda. ¿Tenía que, perdón? Nódulos, como una especie de quistes, algo así. Tenía que hacerme una biopsia para ver si era un cáncer maligno o benigno. Y yo me sentí desesperada y vine a la iglesia y me puse a llorar de rodillas y se me entregó al Señor. Dije que se había vuelto al Señor. Y ese día mismo fue la primera reunión que tuvimos con los hermanos del Barquita, después de que fuimos al retiro. Y nuestra mente me dijo, es la mejor decisión que has tomado, que no te hayas desanimado. Vamos a orar por ti para que todo salga bien y que Dios obre en ti. Yo se lo entregué al Señor y fui a sacar mis análisis cuando la semana pasada el noche dijo que había 5 personas que se habían curado de quistes, de cáncer, y yo decía, mi corazón clamaba, esa persona soy yo. Y mi corazón y mi boca decía que yo estoy sana. Y cuando llegué a mi casa me ponía a orar, a alabar, a cantar. Tenía muchas ganas de vivir, muchas ganas de crecer espiritualmente. Y fui a sacar mis exámenes de esta semana el día viernes y me entregaron una ecografía donde me dice el médico que no tengo absolutamente nada. ¡Gloria a Dios! ¿La ha traído? A ver. Ahí está. Ahí están los. Amén, ahí está. Esta es la última que le han sacado. Amén. Muy bien. Ahí están los. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cómo se siente ahora? Me siento bien feliz, con ganas de seguir, y también quiero compartir con todas las hermanas y decirle, hay que seguir perseverando porque Dios es todopoderoso, la verdad, sin Dios no somos nada. Amén. Gracias, hermanita. Dios me la bendiga. Gracias. Por eso no tenga miedo. Jesús está contigo. Otro con certificado. Gloria a Dios. Uy, aquí en el mismo lugar, no, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rocío Rodríguez y bueno, vengo a la barca ya desde el año pasado. Me diagnosticaron unos miomas en el útero, un ovario miomatoso. Bueno, Pepe hace unas semanas en la oración final dijo que una mujer se estaba sanando de tumores. Los miomas son tumores, ¿no?, benignos que pueden degenerar, ¿no? Y que me iba a hacer un examen, le dije, y yo creí que eso era para mí, que Dios me lo estaba dando a mí. Entonces, no pude hacer el examen. La próxima semana el padre volvió a decirme porque me dijo unas cosas que a mí me había dicho el médico que tenía un ovario derecho un quiste. Yo tenía sangrado, dolor y también los miembros estaban en el médico de lugar donde estaba ubicado en el servicio. Podían quitarme el útero y yo no tengo hijos y ya me lo están en y yo le pedí a Dios que me sanara porque lo que quiero, lo que él sabe que anhelo es mi familia. Una vez hice un examen en una clínica conocida en París y el médico me hizo los exámenes y yo le decía sobre lo que yo tenía que no tenía un examen de me dice que en el ovario no tengo ya el quiste, no está. Lo que dijo el padre también dijo que está sanando de lo mismo, tumores, fibromas, las fibromas, dijo él, que es un mioma en el útero. Y estos miomas estaban aquí en el servicio, ahora ya tampoco están. Yo le preguntaba a los que volvían a subir y me decían, no hay tienes, ahí no hay nada, no hay nada. Y yo le agradezco a Dios porque el médico me había dicho que yo tenía miomas en ese lugar, lo que no me tendría que retirarme el útero y le agradezco a Dios
me levantará.